Bien, antes de comenzar como a programar, así, meternos de lleno al código, de cierta manera quiero crear este video que permita explicar un poco como la evolución que hemos tenido en el área de principalmente del procesamiento del lenguaje natural hasta lo que es los modelos de lenguaje. Pueden saltarse este video si quieren ir directamente al tema del código y de crear agentes, pero siempre recomiendo entender el concepto y entender como los puntos principales que ocurrieron como en la historia que nos han permitido llegar a donde estamos y entender un poco cómo fue esta evolución eh, desde la parte lingüística, desde la esencia de lo que es desde la esencia de lo que es inteligencia artificial o el área de NLP dentro de la inteligencia artificial hasta lo que hoy día conocemos como modelo de lenguaje y lo que viene hacia adelante, que la verdad realmente nadie puede decir qué es lo que se viene, pero eh, a mí siempre me gusta que las personas puedan entender por lo menos los conceptos básicos de las cosas que estamos utilizando en su día a día, entender también la historia en cierta medida de cómo llegamos hasta aquí para poder tener algo y una base de conversación. El día de mañana probablemente les pueda servir en alguna presentación o tratando de explicar algún concepto. Y esa es la idea de este video. Como les dije, si quieren saltarse directamente al tema del código, yo lo entiendo. Eh, pero siempre les digo, oye, tómense este minuto, no sé cuánto dure este video, puede que dure 30 minutos, 40 minutos, una hora, no tengo idea, pero tómense el tiempo de entender los conceptos básicos porque el día de mañana créanme que les va a servir, ya no tanto quizás para una presentación o el día de mañana a ustedes mismos cuando traten de crear su propio modelo de lenguaje, por ejemplo, si el día de mañana quieren crear su propio modelo de lenguaje basado en Llama o en lo que sea, les va a permitir entender un poco, ok, dónde tengo que poner foco. Tengo que poner foco en el embedding, la tokenización, qué son esas cosas. ¿Por qué es importante entender un poco igual modelos de Machine Learning? ¿Por qué es importante conocer las redes neuronales convolucionales, perdón? Entonces, la idea de este video es eso, entender un poco la historia, cómo llegamos acá y una buena introducción para lo que será el resto del curso, que es puro código y es meterse en línea de código y ver el tema de los agentes conversacionales. Este video no, este video es para entender eh, cómo llegamos acá. Así que bueno, el gráfico que están viendo acá, el gráfico que estábamos viendo en el video anterior, en el video de distribución, y, y, y a mí siempre me gusta comenzar, generalmente creo que todos los cursos los he comenzado de la misma manera, pero hay un gráfico, hay un diagrama que para mí es como sustancial, es como el diagrama base de lo que es la computación en sí, la verdad, la tecnología en sí. Es súper loco porque la tecnología de comunicaciones siempre parte de este pequeño diagrama, que acá por lo menos en mi país se conoce como los factores de la comunicación, ¿ok? Donde tenemos un emisor y un receptor que se quieren comunicar entre ellos. Y esta comunicación tiene que ocurrir a través de un canal. Y esta comunicación, para que ambos puedan comunicarse entre ellos, necesita tener un mensaje, necesita haber un mensaje de por medio, ¿ok? Y ese mensaje, para que ocurra la comunicación, tiene que ocurrir a través de un código, ¿ok? Ese código, independiente del idioma que hablamos, ese código lo llamamos lenguaje natural. ¿Ok? Lo encapsula todos los idiomas, todos los modismos, el paralenguaje, todo eso lo encapsula en el lenguaje natural. El lenguaje natural porque fue naturalmente desarrollado por la humanidad, ¿ok? Por los seres humanos. Y este mensaje, como les decía, viaja en este canal, este emisor lo envías al receptor y todo esto ocurre a través de un contexto. Y ustedes dirán, oye, pero ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, la base de lo que es el NLP, la base del área de NLP dentro de inteligencia artificial, de lo que son los modelos de lenguaje y todo eso, está en este diagrama. Y de hecho es más, si nosotros tomamos este diagrama y digo, ok, quiero que mi emisor sea un humano y un humano, no hay ningún problema, porque los dos humanos, si hablan el mismo código, si hablan el mismo idioma,
se van a poder hacer comunicar. E incluso si no hablan el mismo idioma, pueden llegar a un cierto grado de comunicación. Pero ¿qué pasa si quiero hablar con dos máquinas? Si quiero que dos máquinas conversen entre ellos. Bueno, si tengo dos máquinas, tengo un emisor, tengo una máquina emisora, tengo un receptor, tengo un canal que está ocurriendo la conversación, tengo un mensaje. Y bueno, el mensaje es bastante sencillo porque cuando son dos máquinas, los dos hablan el mismo código. Los dos hablan código binario, por lo tanto, no hay ningún problema de comunicación entre lo que es el emisor y el receptor cuando son dos máquinas que se están comunicando. Hay un contexto, hay un canal, y sin así como previo aviso, hemos creado la base de lo que es el Internet. El Internet funciona a través de una comunicación entre dos máquinas. Hay una máquina entre dos servidores. Esta máquina, por ejemplo, que estoy grabando en este momento, se está comunicando. Ustedes están viendo este video probablemente en YouTube y están descargando paquetes de mensajería a través que están recibiendo una máquina, la están enviando a otra máquina y se están comunicando entre ellos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comunicar un humano con una máquina? Bueno, tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos un contexto, vamos a colocar siempre el contexto, tenemos un canal y tenemos un mensaje. Pero aquí empieza a ocurrir un problema. El problema es que el humano habla lenguaje natural. Habla lenguaje natural. Y la máquina solo entiende código binario. Entonces, aquí tenemos un problema, porque tenemos un emisor, un receptor que habla en idiomas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En su tiempo, eh, varias décadas atrás, se inventaron lo que son los lenguajes de programación, que venían como de cierta manera a solucionar la forma en la cual nosotros comunicábamos con las máquinas para poder darles instrucciones. Entonces, diferentes lenguajes de comunicación lo que hacían era tomar un lenguaje natural, lo adaptaban de tal manera que hubiera un lenguaje de programación en el cual hubieran, por ejemplo, condicionales, bucles, métodos, clases, etcétera. Todo esto se transformó en una especie como de traductor. ¿Para qué? Para tomar el lenguaje natural, que son teclados, código y líneas de código, y que de cierta manera se pudieran compilar para que se transformaran en un código binario que lo pudiera entender así la máquina. ¿Ok? Y así nacieron los lenguajes de programación. MS2 son los primeros lenguajes de programación, después el Pascal, después Python, hoy día tenemos Python, JavaScript, Rust, tenemos un montón de lenguajes de programación y todos son mejores que el otro y todos dicen ser los mejores, pero más allá de eso, son diferentes. Se crearon los lenguajes de programación que básicamente lo que hacen es, de cierta manera, traducir lo que nosotros queremos decir o lo que nosotros queremos transmitir o la instrucción que nosotros queremos entregar a la máquina. ¿Okay? Y esto funcionó bastante bien durante mucho tiempo, pero hubo un grupo de personas en su tiempo, un grupo de personas que dijo, no, ustedes no me entienden, a mí no me interesa, a mí no me interesa crear un lenguaje de programación. Genial que lo hayamos hecho, genial que estamos produciendo máquinas y diferentes lenguajes, sistemas operativos, etcétera. Pero lo que yo me refiero es que yo quiero hablar con una máquina, quiero conversar con una máquina. Estamos hablando del año 50, 60 por si acaso. Yo quiero conversar con una máquina y que la máquina pueda entender. Y aquí el gran problema, como les decía, es que aquí tenemos lenguaje natural y aquí tenemos código binario. Tenemos dos idiomas diferentes. Entonces tenemos dos opciones. O nosotros como humanos hablamos código binario o la máquina es capaz de interpretar y entender el lenguaje natural. Entonces durante mucho tiempo y un grupo de científicos, de gente de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, que son las disciplinas base de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es es una área, es una industria que se formó en base a otras disciplinas, a muchas otras disciplinas, economía entre ellos, lingüística, obviamente computación, física, etcétera. Entonces hubieron principalmente diría que tres diferentes disciplinas que se unieron y empezaron a decir, ok, si queremos lograr esto tenemos que entender primero que todo cómo los humanos se comunican entre ellos, cómo nosotros logramos esta comunicación que nosotros estábamos teniendo al principio, cómo nosotros logramos esa comunicación. Bueno, ¿qué es lo que empezaron a hacer?
Se dividieron entonces entre áreas: lingüística, neurociencia y la que voy a llamar yo, que tiene un nombre medio raro, pero se llama compumática. La pueden buscar en internet, existe. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre lo que es la computación y la matemática, la física y todas esas cosas. ¿Ok? Son estas tres áreas las que durante, diría, 70 años por lo menos, estuvieron avanzando a la par, creando nuevos descubrimientos, realizando nuevos diagramas, nuevas formas de hacer las cosas y nos han permitido llegar a lo que hoy día tenemos. Hoy día tenemos un modelo de lenguaje y que implementamos en todos nuestros agentes conversacionales. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, partamos con el tema lingüístico. El tema lingüístico, los tipos dijeron, ok, tenemos un humano que habla con un humano. ¿Cómo ocurre esta conversación? Tenemos un emisor, un receptor, no voy a hacer el gráfico de nuevo, pero tenemos una comunicación que está ocurriendo acá. Bueno, lo que está ocurriendo acá es que cada vez que este personaje, este emisor, envía un mensaje, ocurre un análisis morfo, eh, morfo, morfosintáctico, morfológico, claro, morfosintáctico, ocurre un lexosemántico y bueno, también ocurre un análisis pragmático y también ocurre, si es que estamos conversando en voz, también hay un análisis que le voy a llamar yo fonoaudible, ¿ok? Tiene un nombre medio raro, lo sé, pero solo si es que estamos conversando. Si estamos chateando y estamos chateando entre nosotros, realmente nosotros no tenemos cómo saber la intensidad de la voz ni nada de esas cosas. Sé que los emoticones aparecieron para eso, las exclamaciones te permiten decir si la persona está gritando, las palabras altas, las letras mayúsculas te permiten decir si estoy gritando, cosas así se han hecho dentro de la mensajería para poder darle cierta cabida a este tipo de análisis, pero realmente el fono audible solo ocurre cuando yo estoy conversando con alguien, cuando estoy escuchando a alguien yo puedo saber cuál es el tono, si está enojado, si está triste, con qué intensidad me está diciendo las cosas, etcétera. Pero dado que estamos en los agentes conversacionales de texto, los vamos a definir como estos tres principales: el análisis morfosintáctico, el lexosemántico y el pragmático. El pragma básicamente es el análisis de contexto. Toda conversación, toda comunicación ocurre dentro de un contexto. ¿Okay? Yo cuando comunico algo, cuando hablo con mi familia, es por un contexto. Cuando ustedes hablan con sus amigos, están en un contexto. Si ustedes se sientan a conversar con su pareja, están en un contexto. ¿Okay? Entonces, el pragma viene de eso, viene del contexto. El lexo semántico, bueno, hace referencia como a la construcción de las frases, cómo se va construyendo las diferentes frases, las oraciones, todo este tema de cómo nos vamos comunicando, el sujeto, el predicado, todas esas cosas. Y el morfosintáctico es básicamente la morfología, el cómo se construyen las diferentes palabras, ¿ok? Hoy día, no quiero entrar mucho en esto porque es un poco aburrido para la gente más técnica, pero se habla un poco de cómo se construyen las palabras, o sea, tenemos el tema de los artículos, el tema de los pronombres, de las preposiciones, eh, cómo se van construyendo los diferentes verbos, todo ese tipo de cosas, básicamente, y obviamente el significado propio de las palabras, eh, que lo que significa cada una de las palabras, por qué perro se dice perro, por qué la manzana se dice manzana, todo ese tipo de cosas ocurren acá, ¿ok? Y de hecho, si se dan cuenta, cuando nosotros estamos chicos, estábamos en primaria, estábamos muy pequeños y lo primero que hicimos fue empezar a hablar. ¿Por qué? Porque este tema de cosas, este tipo de fono audible es la primera interpretación que nosotros vamos haciendo la interpretación de cómo suenan las palabras y después lo segundo que hacemos es aprender a escribir. Y una vez que empezamos a escribir, a comunicarnos, vamos ampliando este espectro. Entonces, cada mensaje que nosotros hacemos dentro de una comunicación está pasando lingüísticamente, a nivel de un enfoque lingüístico, está ocurriendo, por lo menos están pasando estas tres cosas. Si que estamos conversando, ocurre también el cuarto. ¿Ok? Son las tres cosas que están ocurriendo en nuestro cerebro. Por eso nosotros nos demoramos en aprender a hablar. Hay personas que tienen problemas para poder distinguir ciertas palabras o para poder decir ciertas palabras, etcétera. Básicamente, esto es lo que ocurre lingüísticamente hablando cuando nosotros nos comunicamos. Entonces, si nosotros queremos conversar con una máquina, nosotros tenemos que ser capaces de que la máquina pueda
hacer por lo menos estos tres procesos. Y si estamos conversando con un bot, si por ejemplo estamos creando un voice bot, tenemos que agregarle el cuarto elemento para que también sea capaz de entender mi tono de voz, si la persona está enojada, si tengo que bajar un poco el tono, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Las pausas también, las pausas de una conversación también dicen muchas cosas. Entonces, esto a nivel lingüístico es lo que durante mucho tiempo lingüistas estuvieron trabajando y pudieron descubrir que hay por lo menos este enfoque en lo que está ocurriendo cada vez que el emisor trata de decir un mensaje hacia el receptor. ¿Ok? Pero esto no es suficiente. Si nosotros somos capaces de que la máquina pueda hacer esto, ¿cómo lo hicieron? Bueno, no sé si se acuerdan, uno es más viejo, pero en los años 90, en los años 80, se empezaron a crear los diccionarios. Me acuerdo el famoso Encarta, que te decía todo lo que significan cada una de las palabras. Básicamente iban asociados a esto, iban asociados a la morfología, de cómo estaban construidos. Y todo eso se fue construyendo y se fue alimentando dentro de la computación a medida que iban avanzando la tecnología para que las máquinas pudieran hacer esto. Y se dieron rápidamente cuenta que esto era bastante más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque básicamente era crear un diccionario para que la máquina supiera qué significaba cada una de las palabras. Y después el lexo semántico era como, ok, basado en cada una de las palabras, quiero construir una oración. Si quiero construir una oración, hay una forma para construir una oración. Hay que construir un sujeto, un predicado. Si por ejemplo digo, el gato duerme, es una forma en la cual nosotros conversamos. Y obviamente la forma, el lexo semántico, la forma en la cual construimos las oraciones, depende del idioma, pero en general hay una forma para poder escribir las cosas. La máquina puede saber lo que significa cada una de estas cosas, la máquina sabe que esto es un artículo, sabe que esto es, etcétera. Sabe cada una de las cosas y puede armar oraciones simples porque sabe cómo se construyen las diferentes cosas. ¿Cuál es el problema? Que con el contexto la cosa cambia. Sin mentirle, yo creo que hasta que salió GPT-3 no había forma de que las máquinas entendieran el concepto. Perdón, el contexto. No había forma de que las máquinas pudieran entender el contexto. Y de hecho, mucha gente me decía en el año 2019, 2020, 2021, oye, el bot es súper tonto, los bots son tontos, los chatbots no me entienden lo que está diciendo. Oye, se queda pegado en un bucle. ¿Sabes que me está pidiendo la fecha de nacimiento a cada rato? Me está pidiendo una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque no era capaz de entender el pragma lingüísticamente en qué contexto estoy metido para poder salir del bucle que estaba pegado, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo tuvimos que vivir con el tema del contexto. Pero rápidamente, diría que antes del año, de hecho, antes del año 2000, fuimos capaces de poder crear estos dos análisis sin mayores problemas. Y de hecho, con estas dos cosas, lingüísticamente hablando, se pudo crear, por ejemplo, el buscador de Google en el año 2000, mucho antes, de hecho, el año 95 se creó eso. Se pudo crear, por ejemplo, un traductor. Los primeros traductores te traducían palabra por palabra. ¿Por qué? Porque si yo palabra por palabra, sé lo que significan cada una de las cosas, las puedo traducir. Sé cuál es la traducción, por ejemplo, al francés, al inglés, al alemán, y te traducen palabra por palabra. ¿Ok? Y eran los primeros traductores. Me acuerdo que los primeros traductores eran así, el año 2000, 2005, eran los primeros traductores. Y el primer traductor de Google, si uno se pone a ver la historia del traductor de Google, era bastante malito. ¿Por qué? Porque también lo hacía palabra por palabra. ¿Ok? A lo más podía traducir una frase y la mayoría de las veces se equivocaba, etc. Esto que está acá es lo que se conoce como el enfoque lingüístico. ¿Okay? Este es el enfoque lingüístico de la base de lo que es el NLP. Pero a su vez, así como el área de lingüística, se podría decir, de la universidad a nivel como mundial, estaba avanzando, también lo hacía el área de la neurociencia. Porque no solo era entender cómo lingüísticamente los seres humanos nos comunicamos, sino que era entender, ok, ¿cómo ocurre esto en nuestro cerebro? ¿De qué manera esto se produce en nuestro cerebro? Y por eso nació el área de la neurociencia, ¿ok? Y aquí, de hecho, siempre me acuerdo de uno de los actores principales de la neurociencia, porque tuve la oportunidad de poder escucharlo en una de sus conferencias, es el gran Marvin Minsky, ¿ok? Ok, el gran Marvin Minsky, si alguien tiene la oportunidad de leer un libro de ellos, se considera uno de los padres fundamentales de lo que es la inteligencia artificial, porque realmente él hizo mucho avance no solamente en la neurociencia, sino que también en cómo se comunicaban a nivel matemático también.
las máquinas. ¿Ok? Entonces, a nivel de neurociencia, empezaron conjuntamente con el avance lingüístico que empezaron como en el año 50, 60, los años 1950, 1960, también comenzó en esa misma época comenzó también el avance de la investigación de neurociencia. Cómo nosotros pensamos, cómo nosotros vamos construyendo este lenguaje que vamos aprendiendo, cómo lo vamos haciendo dentro de nuestro cerebro. Y durante mucho tiempo, diría que durante muchas décadas, se pensó que el cerebro era como un computador. ¿Ok? Y eso es una de las cosas que todavía, de hecho, yo sigo escuchando eso, pero me da así como un poco de temor que todavía siga, porque hoy día sabemos que el cerebro no es un computador. Hoy día sabemos que el cerebro no es un computador, que no tiene un disco duro, que no tiene así un procesador, que no tiene una RAM, que no tiene un ROM. No, no, antes se hacía como la analogía siempre de, oye, el cerebro es como un computador, tienes que hacerlo ordenar y tienes que programarlo y todas esas cosas. Hoy día sabemos que no es así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque durante esta investigación se descubrió una cosita, que de hecho yo lo voy a dibujar acá, se descubrió la famosa neurona, que abrió todo un campo nuevo y una nueva forma de ver cómo funcionaba nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque las neuronas nos dimos cuenta, como humanidad digo yo, que las neuronas se comunicaban y se entrelazaban entre ellas e iban formando lo que se conoce como una gran red neuronal. Cada uno de estos nodos que estaban acá se comunicaban con otros nodos igual de la misma manera. Había un emisor o un receptor que se comunicaban a través de una acción, esto es una acción, que era el canal de comunicación. ¿Y qué mensajes se mandaban? Bueno, se mandaban impulsos eléctricos. Le voy a colocar acá eléctrico. ¿Por qué? Pues se mandaban impulsos eléctricos. Esa era la forma, ese era el mensaje que las neuronas utilizan para comunicarse. ¿Ok? Y cada vez que nosotros vamos aprendiendo cosas, cada vez que nosotros vamos realizando cosas, vamos aprendiendo a hablar, a comunicarnos, vamos aprendiendo a escribir, vamos aprendiendo a caminar, se van generando y se va moldeando esta red neuronal con nueva información. ¿Ok? Y esta red neuronal es la que está optimizada para buscar patrones. ¿Ok? Hoy día nosotros sabemos, y la ciencia así lo ha dicho, hoy día sabemos que nuestro cerebro no es un computador, nuestro cerebro es básicamente una gran red neuronal especializada en la búsqueda de patrones, ¿ok? Especializada en buscar patrones. Nuestros ojos toman la información y básicamente el cerebro va interpretando y va buscando patrones dentro de la información que nosotros tenemos almacenada en nuestra red neuronal, o también va creando nuevas redes neuronales para poder acceder a nueva información. ¿Ok? Esto que está acá es la base fundamental de lo que sabemos que hoy día se conoce como Machine Learning. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay proceso de Machine Learning, no hay algoritmo de Machine Learning, por lo menos de Deep Learning, que no ocupe lo que se conoce como redes neuronales. Y una red neuronal no es nada más que diferentes nodos interconectados que se van comunicando y van compartiendo información. ¿Okay? Esto, más esto, permitió crear le permitió a la siguiente disciplina, que lo voy a llamar como la parte matemática, la compumática como se conoce, permitió implementar un cierto enfoque, un enfoque que de cierta manera permitiera comunicar a la persona, al humano, con lo que es la máquina. ¿Ok? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, teníamos el canal. Nuevamente tenemos el canal, tenemos el emisor, tenemos el mensaje, pero como teníamos el problema, este habla lenguaje natural, este habla código binario. ¿Cómo hago que la máquina pueda entender el lenguaje natural? Bueno, voy a implementar el enfoque lingüístico, voy a implementar el enfoque neurocientífico y aparte, de cierta manera, voy a implementar una forma matemática a través de algoritmos que me permiten a mí transformar este lenguaje natural en código binario. Pero, ¿qué nos permite a nosotros poder hacer eso? Bueno, simplemente matemática. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Si bien del código binario nosotros podemos transformarlo se podría decir, a un enfoque numérico. ¿Y qué significa enfoque numérico?
significa que podemos trabajar con vectores. Si bien las máquinas no son capaces de trabajar con lenguaje natural, nosotros tampoco. Perdón, nosotros no podemos trabajar con código binario y las máquinas no pueden trabajar con lenguaje natural. Nosotros podemos llegar a un idioma intermedio, que es la matemática. Y en este lenguaje intermedio podemos transformar cada palabra en lo que es un vector. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, apareció una palabrita que hasta el día de hoy se ocupa, que es la tokenización. La tokenización es básicamente tomar una palabra, por ejemplo, el gato duerme, y destruirla. Y destruirla en su componente más esencial. O podemos también, por ejemplo, separarlo. El gato duerme. Si nosotros somos capaces de hacer eso, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque tomar toda esta frase para una máquina, estamos hablando del año 2000, el año 90, donde no había una capacidad computacional tan grande como la que tenemos hoy día, era extremadamente complejo tomar una frase muy larga y era impensable tomar un libro, por ejemplo, que una máquina pudiera analizar un libro. Era muy complejo analizar una frase, una oración, un extracto, un párrafo, era muy complejo. Pero si nosotros éramos capaces de tomar una oración y descomponerla, tokenizarla, nosotros éramos capaces de que la máquina pudiera entender cada una de las diferentes partes y de esa manera analizar esto y analizar esto, por ejemplo. Entonces, de cierta manera decíamos, ok, duerme viene de la palabra dormir. Hacíamos un análisis lexosemántico, un morfológico, podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Esto es un verbo que viene de la palabra dormir. Si yo creo que, por ejemplo, que era un traductor. No, si quiero crear un traductor, entonces dormir en inglés se dice sleep. Entonces ahí iban, de cierta manera, permitía trabajar con el lenguaje natural. Estábamos trabajando con el lenguaje natural a través de una tokenización. ¿Ok? ¿Y de dónde vienen los vectores? Bueno, después de este tema, después de realizar el tema de la tokenización, se siguió realizando una investigación y la investigación llevó a que nosotros podíamos asignarle un valor numérico a cada una de las palabras. Es decir, por ejemplo, la palabra él podría tener el valor numérico, no sé, voy a inventar, 103. El gato podría tener la palabra 267567 y la palabra duerme podría tener el valor 2682. Estoy inventando los números por si acaso. Pero por ejemplo, la palabra dormir, que se parecía mucho a la palabra duerme, podría tener el valor 2681, por darte un ejemplo. ¿Por qué? Porque tenían similitudes, habían similares. Y como eran símiles, tenían un ID, por así decirlo, un ID numérico muy similar. ¿Ok? Eso durante mucho tiempo, como les decía, el año 95, el año 2000, incluso hasta el 2005, diría yo, fue la base de lo que son los traductores. Así nacieron los traductores. Así nació, por ejemplo, el traductor de Google, así nacieron todos los traductores en su momento. ¿Por qué? Por ser asignados palabras. Entonces después decían, ok, este valor, ok, ¿cuál es el ID 2682 en inglés, por dar un ejemplo? El 262 en inglés es sleep. Perfecto. Entonces, para poder traducir las palabras se hacía esta correlación. ¿Ok? Eso solamente utilizando tokenizaciones. Ni siquiera nos metíamos todavía en el tema de los vectores. ¿Cuándo nos metimos en el tema de los vectores? Básicamente, bueno, aquí si se dan cuenta, igual estamos creando un vector. Igual tenemos un vector de una dimensión, pero tenemos un vector. Porque lo voy a colocar aquí mejor. Por ejemplo, si colocamos acá, voy a hacer otro ejemplo. Por otro ejemplo, el sol brilla. Son palabras. Hacemos la tokenización, separamos las palabras, le asignamos un valor a cada uno de ellos. Y esto básicamente lo metemos dentro de un vector. ¿Ok? Y aquí tenemos el vector. ¿Qué permitía esto? Permitía que las máquinas pudieran entender el lenguaje natural. Porque si bien no entendían esto, no entendían la frase porque no hablaban lenguaje natural, sí podían entender valores numéricos. ¿Por qué? Porque las máquinas pueden leer números sin mayores problemas y mucho mejor podían leer vectores. ¿Por qué? Porque este vector se parecía mucho, por ejemplo, al vector de el sol ilumina. ¿Por qué? Porque el sol, bueno, tenemos 103 acá, 278 en este valor, en esta representación numérica, e ilumina y brilla son como palabras,
No sé si son sinónimos, pero son palabras muy parecidas, son símiles. Entonces, como son símiles, el valor que, por ejemplo, puede tener Illumina es 5677. Un ejemplo. ¿Ok? Este valor básicamente a nosotros nos permitía, de cierta manera, poder encontrar vectores parecidos. Este vector que yo acabo de construir aquí se parece mucho a este vector que está acá. ¿Ok? Y ahí nació uno de los grandes algoritmos que se llama Word2Vec. Oh, se borró. Word2Vec. Este algoritmo permitía básicamente transformar cualquier palabra en un vector. ¿Ok? Y de hecho, oraciones también, obviamente, no solamente palabras, pero permitía hacer la tokenización y transformarla en un vector. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasó? La tecnología siguió avanzando, todo esto siguió avanzando, las cosas siguieron construyéndose cada día, salieron nuevas tecnologías, salieron nuevos algoritmos, todos se pusieron a trabajar desde la cabeza. Ya por si acaso dejamos el año 50, el año 60, 70, 80, 90, te diría, y hasta los principios del año 2000, hasta el 2010, se estuvo trabajando estas tres disciplinas, estuvieron trabajando de la mano y se acordaron de esto. Dijeron, aquí hay algo interesante, hay algo que se puede trabajar con esa neurociencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora ya podemos interpretar, tenemos la interpretación y con todo esto nació un área nueva que se llama NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Todo esto que hicimos acá, la vectorización, la tokenización, es el conjunto de procesos que permiten básicamente que una máquina pueda entender o procesar, por eso está la P, el lenguaje natural. ¿Ok? Entonces, de esta tokenización, de este sencillo ejemplo, lo que se logró es crear un área completamente nueva que hoy día de hecho es la base fundamental de lo que son los agentes conversacionales con inteligencia artificial, la base fundamental de lo que son los modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque, como les decía, la tecnología siguió avanzando y después de la tokenización se dieron cuenta de algo muy interesante, se dieron cuenta de algo muy interesante. Se dieron cuenta que nosotros, por ejemplo, voy a tomar el mismo ejemplo que estamos trabajando, el sol brilla, se dieron cuenta que nosotros podíamos tokenizar, pero nosotros también podíamos crear un vector mucho más amplio. Por ejemplo, eh, podríamos decir, mira, ¿sabes qué? No voy a crear un token tan sencillo como crear un ID, porque claro, sirve para esa esencia, sirve para aprender las cosas al principio, pero la tecnología avanzando y podíamos crear vectores más densos, porque la tecnología nos podíamos salir de la dimensionalidad de la primera dimensión, la segunda dimensión y la tercera dimensión, por ejemplo, podíamos salir a n dimensiones, podíamos crear vectores de n dimensionalidades, podíamos hacer crecer la matriz tan grande como nosotros quisiéramos y podíamos crear básicamente una capa en el cual el modelo pudiera tener diferentes vectores. Y así es como nació lo que se conoce como embedding. ¿Okay? El embedding no es nada más ni nada menos que pescar cada uno de los tokens y que se transforme en un vector numérico. Es decir, por ejemplo, la letra L podría transformarse en un vector por sí mismo. El sol podría ser otro vector y el brilla podría ser otro vector. ¿Qué nos permitía esto? Poder buscar una similitud entre brilla y ilumina, por tanto, un ejemplo, era bastante sencilla, pero habían palabras mucho más complejas. En diferentes idiomas, podría llegar a ser muy complejo. Pero si brilla la transformábamos en un vector, buscar vectores similares a esto para la máquina era más fácil. Ya no tenía que recorrer toda la información y toda la base de datos que teníamos, sino que podíamos perfectamente buscar vectores similares. Buscar vectores similares significa tomar básicamente, esto es un ejemplo bien euclidiano, bien sencillo, pero como estábamos creando diferentes vectores con diferentes puntos, éramos capaces de, por ejemplo, encontrar un vector que estuviera muy cerquita de esto y todas las palabras que eran muy parecidas, por ejemplo, el brilla, estuvieran juntos y estuvieran como cercanos, tuvieran vecinos cercanos, ¿okay? Que es lo que se conoce como el K-neighbor, que es como los vecinos cercanos a ese vector. ¿Okay? Y entonces teníamos la tokenización, de la tokenización entonces transformamos esta tokenización a vectores que básicamente realizaban un embedding.
El embedding hasta el día de hoy es una de las piezas fundamentales de lo que es los modelos de lenguaje porque no hay forma de crear una arquitectura RAG, por ejemplo, o meterle información a un modelo de lenguaje sin hacer un embedding. Eh, y paralelamente, lo que les comentaba adelante, había un grupo de personas diciendo, oye, si el cerebro ocupa modelos, si el cerebro ocupa una red neuronal, ¿por qué nosotros no somos capaces de crear nuestras propias redes neuronales? ¿Okay? Y ahí nació todo el tema de lo que es el machine learning con el tema de lo que son las redes neuronales. Y nacieron y empezaron después, yo te diría que desde 2010 hasta 2020 todo era redes neuronales, todo era deep search, salieron muchos ejemplos de Microsoft jugando ajedrez, jugando Go, salieron chatbots, por ejemplo, me acuerdo de Mark Zuckerberg sacando su Jarvis que tenía componentes de Machine Learning, todo eso fueron haciendo muchas redes neuronales, salió CNN, que es una de las redes neuronales que hasta el día de hoy se ocupa para crear modelos de lenguaje, que es Convolutional Network. Eh, Salió, por ejemplo, KNN, que es el K-Neighbor, que es las redes neuronales de cercanía del vecino cercano. Salieron un montón, un montón, un montón, un montón, y de hecho creo que durante todo ese periodo todas las personas que trabajan en inteligencia artificial estaban, la única forma de trabajar en ese momento era como cómo creamos mejores algoritmos, saquemos mejores modelos, metámonos en el tema de deep learning, que es básicamente cómo creamos redes neurales un poco más complejas, que sean más optimizadas, y durante años, diría durante por lo menos 10 años estuvimos trabajando muchas personas, no solamente yo, sino todas las personas de la industria, estuvieron trabajando, trabajando con diferentes algoritmos que salían cada día algoritmos más optimizados. De hecho, yo siempre hago la analogía de lo que está pasando hoy día con los modelos de lenguaje, que siempre sale un nuevo modelo, siempre sale un modelo mejor que el anterior. Las empresas están luchando por crear mejores modelos de lenguaje. Hace 10 años atrás hacían lo mismo, pero con modelos de Machine Learning. Todos tendrían decir, no, mira, sabes que creamos un CNN, pero le agregamos un convolutional con no, que ahora ocupamos PyTorch para poder hacer esto, no, sabes que yo ocupo tal librería para poder hacer esto, mira, sabes que ahora salió esta otra librería y había alguien que creaba, entonces la competencia era por crear un mejor modelo, una red neuronal mucho más potente que la que tenía tu adversario, que es lo mismo que ocurre hoy día, pero ahora con modelos de lenguaje. Y durante mucho tiempo estuvimos trabajando de esta manera, hasta que, yo diría que el año 2018, no, para mí fue el año 2019. El 2019, personalmente, a mí me tocó trabajar con BERT. ¿Ok? BERT era un modelo de lenguaje. ¿Ok? En su momento no se hablaba de modelo de lenguaje, se hablaba solamente de un modelo de Machine Learning, básicamente. Era un modelo de Machine Learning que tú utilizabas para poder implementarlo a nivel textual. Y te permitía, y estaba entrenado con millones de datos, yo diría que son millones de datos los que tenía, pero aún así eran gigabytes de información. Eran gigabytes de información. Y esta información estaba entrenada, este modelo estaba entrenado con millones de datos, haciendo tokenizaciones, haciendo embedding y generando parámetros. ¿Ok? ¿Y qué son los tal conocidos parámetros? ¿Ok? Los parámetros no son nada más ni nada menos que, a ver, es como el cerebro que procesa la tokenización y por ende los embedding. ¿Ok? Hablemos de embedding principalmente. ¿Ok? Básicamente los parámetros, el cerebro del modelo es como el core del modelo, que lo que se encarga básicamente es combinar los diferentes vectores de embedding para poder obtener operaciones matemáticas que predigan la siguiente palabra. Sigamos con el mismo ejemplo, por ejemplo con el ejemplo del solfrillo. Si yo hago esto, hagamos la tokenización. Ahí está la tokenización, aquí está el embedding. Nosotros creamos los diferentes embeddings, pero ahora queremos meterlo eh, a una red neuronal. Queremos crear una red neuronal con esto.
Como queremos crear una red neuronal, tenemos que ocupar algún algoritmo de redes neurales. Por ejemplo, podemos ocupar el convolutional, que es el que más se utiliza. Y esto básicamente entonces lo que genera es una red neuronal con los diferentes vectores. Básicamente voy a hacer una representación bien sencilla. Tenemos vectores por todas partes dentro de la n-dimensionalidad de nuestra red neuronal, y cada uno de los puntos básicamente están dentro, están viviendo, cada uno de los nodos están viviendo esta red neuronal. ¿Y qué pasa ahora si yo le digo a este modelo que ya está entrenado, que se entrenó con toda esta información, le escribo el sol? Bueno, si yo le escribo el sol y le pido, dime cómo lo completo acá, básicamente lo que va a hacer esto va a tomar esta frase, lo va a tokenizar, lo va a embeber y va a decir, ok, ¿cuál es la palabra que debería venir aquí? ¿Ok? Y eso es lo que hacen los parámetros. Los parámetros básicamente combinan todos los embeddings para que nosotros podamos realizar esta predicción. Podamos predecir cuál es la palabra que viene aquí. Entonces él va a tomar toda la información con la cual nosotros fuimos a entrenarlo y va a decir, mira, ¿sabes qué? Por la información que yo tengo entrenada, la palabra que debería venir aquí es la palabra brilla, con un 99% de probabilidad. Y después quizás viene la palabra ilumina, porque es un sinónimo, son vectores parecidos, también tengo sinónimos, antónimos. Recuerden que todos los modelos de lenguaje se entrenan con información lexosemántica, morfosintáctica, por lo tanto se entrena con muchas definiciones de palabras, con muchas conjugaciones de oraciones y obviamente con mucha información desde la web, y podías ser capaz de eh, entregarte diferentes opciones para poder predecir eso. Eso es lo que es el parámetro. Básicamente el parámetro funciona como el cerebro de lo que es esta red gigantesca neuronal que acabamos de crear, que se llama, hoy día lo conocemos como modelo del lenguaje, pero básicamente lo que hace es predecir qué palabra o qué token es el que debería venir ahora. ¿Ok? Entonces tenemos tokenización, tenemos embedding y tenemos parámetros. Y con eso nosotros básicamente estuvimos trabajando durante un periodo, te diría que muy cortito, te diría que durante 1 año, 2 años, no más que eso. ¿Por qué? Porque una empresa se le ocurrió todos los modelos, por si acaso, GPT-1, GPT-2, BERT, Whisper, todos esos modelos estaban con millones de datos, venían con millones de datos, ¿okay? Estaban con millones de datos y claro, se iba juntando, partimos quizás como con 10 millones de datos, 15 millones de datos, 100 millones de datos, 200 millones de datos, pero esta misma empresa que estaba trabajando en GPT-1 y GPT-2 dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pescar toda la información de internet a la que tenga acceso, no tengo idea cómo, hasta el día de hoy no se sabe, pero se sacó información de toda la web. Voy a colocar una máquina y no voy a crear un modelo de lenguaje de 100 millones de datos, lo voy a crear con billones de datos. Voy a pescar 130 mil millones de datos, de parámetros, perdón. ¿Ok? Entonces, si volvemos a recopilar, si yo tomo 130 mil millones de parámetros, estoy tomando billones de embeddings y por lo tanto estoy tomando trillones de tokenizaciones. ¿Ok? Por lo tanto estoy entrenando una red neuronal gigantesca, con mucha información, con mucha, pero mucha información. ¿Qué es lo que hace básicamente? Que entre más parámetros tengo, se podría decir que más grande es mi red neuronal, más nodos tengo en mi red neuronal, al igual que el cerebro, tengo más nodos, más neuronas dentro de mi cerebro, por lo tanto soy capaz de almacenar más información. Y si tengo una muy buena, y se aplica una muy buena red neuronal de comunicación entre los diferentes nodos, entre las diferentes neuronas, soy capaz de resolver cosas muy complejas. ¿Ok? Y esta es la disrupción. Esta es la disrupción que ocurrió con GPT-3. Que básicamente nosotros veníamos trabajando con modelos muy sencillos, que de millones, que eran muy precisos por si acaso. Yo Ver hasta el día de hoy lo ocupo porque es muy preciso en ciertas cosas. Whisper hasta el día de hoy yo lo utilizo porque es un modelo que a mí personalmente me gusta mucho para temas de speech analytics, por ejemplo, cosas así, cosas de audio. Whisper funciona genial.
Entonces hay muchos otros modelos. Y esto fue la disrupción porque fueron millones, miles de millones de parámetros. Por lo tanto, había mucha, pero mucha información contenida en esta red neuronal. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que al tener más parámetros, la, la, la probabilidad de acertar a la palabra que necesitamos predecir en cualquier frase que nosotros queramos es muy alta, sube sustancialmente. ¿Por qué? Porque cuando trabajábamos con estos modelos que estábamos aquí, para cualquier persona que estaba en el área en ese momento, el año 2018, 2019, 2020, 2021, nosotros llegábamos así a todo reventar, así pegándonos cabezazos en el muro, llegábamos al 75% de efectividad. Ya, si invertíamos mucho más plata y hacíamos muchas más cosas, podíamos llegar a un 80%, quizá 85% cuando eran conversaciones de chatos muy sencillas, así como, ¿es usted Patricio Cornejo? Sí. Ah, ya, eso era como, llegábamos a una gran capacidad de efectividad, pero no salíamos de ese rango. De hecho, siempre nosotros, cualquier ingeniero de Machine Learning que estuviera en esa época, el tipo decía, oh, llegué a 70%, oh, lo lograste. Hiciste que la máquina entendiera con 70%. El 70% de las veces acertábamos. Estábamos felices, nos íbamos a celebrar y todo el tema. Pero con la llegada de GPT-3 pudimos pasar de 70, pudimos pasar rápidamente a 95% e incluso a un 98% de efectividad. Lo cual fue disruptivo completa y absolutamente. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesitábamos pasar tanto tiempo metido creando nuestros propios modelos. ¿Por qué? Porque de ver nosotros teníamos que crear nuestros propios modelos. Ver lo utilizábamos, pero nosotros lo utilizábamos de tal manera que pudiéramos expandir con la información de las empresas que nosotros teníamos que hacer. No era como que tomábamos ver, lo implementábamos en la empresa y estábamos todos felices. No, ¿por qué? Porque la empresa tiene su propia lógica, tiene su propia información, etcétera. Y ver, al tener o GPT-1, GPT-2, lo que sea, había uno que se llamaba Metatron, parece que se llama, o Megatron. Megatron se llamaba, había uno que se llamaba Megatron, que hasta el día de hoy probablemente exista, que también funcionaba muy bien en ciertos casos. Después BERT salió BART también, que lo más probable es que también lo escucharon. Básicamente tenía el problema de que como no tenía tantos parámetros y tenía quizás muchos parámetros de inglés, en español no era muy bueno, porque estaba entrenado con mucha información en inglés. Entonces para el inglés era espectacular y pasábamos, de hecho, esto para el inglés era 90%, pero en español era muy malo porque tenía muy pocos textos en español. Entonces había que estar entrenándolo en español, tomar información, sacar algún corpus de información en español que permitiera como potenciar ver en español para que funcionara. Si tú estabas ahí en Chile, por ejemplo, tenías que eh, modelarlo y tenías que entrenarlo con información de Chile, la forma en la cual hablaban las personas, la forma en la que decían las cosas para poder hacerlo, y era mucho trabajo. Pero cuando tienes 130 mil millones de datos en diferentes idiomas, de diferentes textos, con muchos cuerpos y mucha información, la verdad no era tan necesario tanto entrenamiento. Por lo tanto, nos facilitó el trabajo. Y así es como llegamos nosotros entonces a lo que está acá. Así es como llegamos a esto. Después de mucho, mucho trabajo, pudimos llegar a lo que vimos en el video anterior, que es básicamente el agente. Esta gente que básicamente tiene una base de conocimiento, tiene una memoria y sobre todo tiene el LLM, que es básicamente el que nos da el poder para poder realizar esta comunicación emisor-receptor entre un humano y una máquina. ¿Ok? Espero que les haya servido este video, espero que hayan podido tomar así como, no sé si apuntes, pero por último entender que hay tres conceptos principales, siempre digo, hay tres conceptos principales de todo lo que necesito que se lleven de este video. Uno es la tokenización, dos es el embedding y tres es los parámetros. Si ustedes quieren crear su propio modelo de lenguaje, tienen que utilizar los tres. ¿Ok? Pero falta algo. Falta la guinda de la torta de todo esto. ¿Ok? GPT-3 no solamente funcionó bien, o los grandes modelos de lenguaje no solamente funcionaron bien porque analizaban gran cantidad de información, sino porque utilizaron algo llamado transformers. ¿Ok?
o lo que se conoce como Transformer Layer también. De hecho, el nombre real es Transformer Layers. ¿Qué significa Transformer Layers? Básicamente, cuando se estaban construyendo y estábamos en el proceso de los modelos de lenguaje, no de los grandes modelos de lenguaje, sino que de los modelos de lenguaje, la forma en la cual apareció el famoso paper de Attention is All You Need, y en ese paper lo que pasaba, lo que se estaba diciendo ahí, es que cuando nosotros teníamos una frase, por ejemplo, el sol brilla, tokenizábamos, embebíamos y después, voy a tomar esto acá, parametrizábamos para poder descubrir y poder generar un modelo que fuera capaz de decir el sol, dime la frase que viene aquí. Se dieron cuenta que si bien funcionaba bien con frases cortas, cuando tenían frases muy largas, el proceso fallaba. ¿Y por qué fallaba? Porque el modelo iba olvidando las palabras que estaban antes. Y el Attention is All You Need lo que hizo fue decir sol brilla hoy con esplendor. Fue decir, ok, mira, ¿sabes qué? No sé qué palabra es la que viene aquí porque ya pierdo el contexto de acá, pero el Attention is All You Need, es decir, el embedding que yo creo acá no es solamente relacionado a este token en particular, sino que también está relacionado al token anterior. Y este a su vez con el token anterior. Y este a su vez con el token anterior. Y este a su vez con el token anterior. Entonces el embedding que nosotros estábamos generando para cada una de las palabras ponía atención en la palabra anterior. Estaba colocando atención en la palabra anterior. Y si yo coloco atención en todas las palabras anteriores de forma sucesiva dentro del modelo, lo que ocurre es que somos capaces de se podría decir, de realizar este proceso pragmático en el cual el modelo es capaz de entender el contexto en el cual estoy conversando. El pragma, el contexto, era el gran dolor de cabeza que teníamos todos los desarrolladores de chatbot hasta el 2023. ¿Ok? Todos los chatbots cuando decían, oye, que el chatbot no me entiende, oye, que es súper tonto, esta cuestión se quedó pegada, lo que comentaba adelante, era porque no entendían el contexto. Pero con la atención, con las capas de atención, como se conoce con el Transformer Layer, lo que hizo básicamente esto era que cuando hacíamos el entrenamiento del modelo, el modelo ahora no solamente tocaba los tokens por separado, ni los embeddings se generaban de forma separada, sino que se generaban transformando, haciendo una transformación basado en el token anterior, es decir, prestaba atención a la palabra anterior. Entonces, si yo le decía, probaba el modelo y decía, oye, el sol brilla hoy con, dime la siguiente frase, el tipo decía, mira, ¿sabes qué? Basado en el embedding que estoy haciendo de la palabra que tú me estás pidiendo, la palabra esplendor tiene un 99% de probabilidad. ¿Por qué? Porque la frase con la cual yo entrené el modelo, en una de las frases que tengo, es altamente probable que venga esta palabra. ¿Okay? Por lo tanto, necesitamos mucho texto, necesitamos mucha información para hacer esto, necesitamos mucha información para crear los modelos de lenguaje, y el modelo también es capaz de interpretar, por ejemplo, el sol ilumina. Y le decíamos, oye, completa la frase. Ah, mira, ¿sabes qué? El sol ilumina. Mira, ¿sabes qué? Encontré dentro de mi embedding, dentro de mi modelo, dentro de mi entrenamiento, encontré un poema, encontré un texto, encontré otro texto, encontré un libro, encontré una página de 200 del tal libro, se habla sobre el sol ilumina con tal... Ah, ¿sabes qué? Voy a crear el sol ilumina hoy en la tarde, porque sé que hay un poema que habla sobre eso y voy a ir construyendo las diferentes palabras.
y era capaz de inventar, de crear conversaciones muy fácilmente a nivel predictivo, usando solo la predicción, porque el entrenamiento permitía realizar eso. Esa es básicamente la historia de cómo llegamos desde los inicios de lo que es un descubrimiento lingüístico, neurocientista, combinando matemática, a lo que después pasó con lo que se conoce con el NLP, que es el área de la inteligencia artificial en la cual están envueltos los modelos de lenguaje, hasta llegar hoy día a lo que se conoce como los grandes, los grandes modelos de lenguaje o los modelos de lenguaje a gran escala que se conoce también. ¿Okay? Eso es básicamente como la historia, se podría decir, y lo que ustedes tienen que tener claro antes de meterse a codear, antes de meterse a trabajar como ingenieros de agente o ingenieros de chatbot que se conoce, o ingenieros de lenguaje, de modelos de lenguaje. ¿Okay? Espero que les haya servido, espero que les sirva de, por lo menos para tener conversaciones con su grupo de amigos, no sé. Y ahora sí, vamos a programar. ¿Okay? Vamos a crear nuestros propios agentes conversacionales utilizando esta misma metodología, utilizando la metodología de los grandes modelos de lenguaje.